polos y demás, los más optimistas datan al Homo sapiens sapiens, saben que hay como 14, 15 géneros dentro de los homininos, los bípedos sin plumes, ¿no? Los hombres peludos que caminaron en dos patas, Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo denisovans, bla, 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 se pelean todos por el cuál fue el más lindo y el más sabio. Sí. Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, los evolutivistas más optimistas lo ubican datando desde hace 300.000 años. Los menos optimistas desde hace 150.000. Ahora, si te parás en el medio, hace 200.000, ¿no? Nos paramos en el medio. Uno puede hacer un promedio, me paro en los 200.000. Bueno, ¿Qué te la doy. pasó? ¿Qué pasó de hace 200.000 años? Hay distintas, eso está en base a registros fósiles, ¿no? Que los Sí, tipos datan por la- el análisis del carbono y bla, bla, bla. sí, sí. Carbono Eh, 14. entonces, si me paro en el medio hace 200.000, le resto 10.000 de la revolución agrícola, me quedan 190.000. En 190.000 años, ponele, por hablar de un número grande, el cerebro anatómico del Homo sapiens sapiens no cambió, se supone que No, era igual. Eso sí, dicen los cráneos y los restos fósiles. ¿Y sí, por bueno. qué? Y la gran pregunta, yo planteo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la revolución agrícola demoró 190.000 años? Yo creo que ¿No? fuimos desarrollando, ¿sabes qué? A medida que fuimos evolucionando alrededor de la gastronomía, de toda la agricultura, de la ganadería y demás, fuimos desarrollando de a poco la lógica, la razón. Y eso ahí es un punto determinante. O sea, si El bien, fruto del pecado. bueno, sí, el fruto del pecado, pero más allá de eso, ese fruto del pecado es lo que nos mantiene vivo todavía como especie. Atento. Porque quizás en un mínimo error creado en el mantenimiento de un cierto alimento, miren que nosotros sobrevivimos a enfermedades, epidemias, una cantidad de cosas relacionadas a alimentos que no, pudieron haber condicionado a la humanidad. Así todo, se dice que sobrevivimos. E incluso estamos hablando ya de la Edad Media, no hace tanto tiempo atrás, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es Casualmente, casualmente. casualmente. Grandes Entonces, etapas de dominaciones masivas. exacto. Y de plagas y de peste. Solo vivirás del pan que te dé el cura. Bueno, Solo vivirás de la hostia. claro. Pero, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿A qué se juega? Mirá que solo habláis de morfar y morirse. Y de eso no Y, se trata y la de cristiandad que importada y bueno, en acá tenés América. Conquistador, el Conquistador. Andás a ver, para hablar de eso, Homo sabios conquistadores. Homo sapiens Conquistadores. Andás a ver Bueno, pará, ya tengo, pará, el programa de hoy es Homo Vivus Vitalities en el siglo Sí, XXI versus Homo Sapiens Conquistadores. sí, ahí va. Made in this is a fake profile. Entonces, gracias por todo lo que nos das. Todos los aportes del chaval. Sí, sí, son son- y riquísimos. podría, y podría aportar mucho más, pero se Sí, aguanta, él se aguanta. sí, es un tipo que se sabe aguantar. Y bueno, como venimos diciendo, entonces nos empezamos ahí con la evolución, nos empezamos a Son condicionar como preguntas. especie. Claro, Fede, perdón que te corte, son siempre, yo lo planteé como no para divagarnos, sino para que queden planteadas esas preguntas. Sí, sí, claro. Y también el tema del cerebro, eso que vos decís, que supuestamente hay algunas teorías que asocian el, el, el superar el número de Dunbar, el Sí, Dunbar, es de los 150 150. divididos en Sí. agrupaciones, que supuestamente eso no se da en ningún otro mamífero, digamos, terrestre, no sé, probablemente, yo no sé si hay algo en algún biólogo marino, pero me parece que, no sé, los delfines y las ballenas, no sé, los pingüinos me empezaron a llamar la atención los pingüinos, ¿sabes? Oh, mira, que ahora que hicieron los pingüinos. Ay, los pingüinos. Porque aguantan, claro, porque yo manejaba esto, mirá esta teoría, qué interesante que me había tirado el doctor, mi alumno el doctor. No, mirá, y esto tiene que ver con homo conquistadores. Homo conquistadores, mirá, él me dijo no, porque del norte, en el polo norte de la Tierra están los osos polares. Los osos polares, grandes, fuertes.
los conquistadores que vienen del norte, la fuerza del norte, Sí, y en el sur están los pingüinitos, ¿sabes? Los pingüinitos, viste, que son un ave que no puede volar. sí, Pero al parecer, dicen que hay algunos osos en el Polo Sur también, en la Antártida, por ejemplo, pero dicen que hace más frío todavía. Y parece que los pingüinos tienen varias estrategias de aguantar el frío, incluso se amuchan todos juntos o se sí, acercan, sí, cuando sí, hay humanos, se acercan. Bueno, está la marcha esa que sí, hacen, sí. la gran caminata esa. Sí, hay una cantidad de especies de pingüino, pero hay algunos pingüinos que Bueno, hacen odiseas, realmente odiseas. os dejo comeros las piernas, que dice Dale, caníbal. chaval, te dejamos un par de dedos después para que comes de postre. Con un Unos daiquiri. frankfurters. Y una cosa más. Algunos asocian ese cambio supuestamente cerebral, neurofisiológico, con el consumo de grasas Sí, y proteínas. totalmente. Después, las ideas que hace muchos años planteaba Mario Di Santo, por ejemplo, basado en otros filósofos, era que eh, con la revolución agrícola comienza la etapa o la época del tedio para el ser humano, Sí, así como se ve en la historia cronológicamente lineal, que obviamente nunca es así, no es lineal, pero bueno, la historia que plantea el ser humano es una línea y es por hechos, fenómenos, sí. es como decía Fede hoy, o sea, no, en realidad esto más bien es un proceso más caótico que lineal y perfecto, Es pero que tiene bueno, que ser así. Es que así va a ser. nuestra forma de estudiar ha sido así en la realidad, más que nada. Y ahí dicen que, bueno, que así como se exacerba el uso de la razón y la lógica y la capacidad de manipular la naturaleza, las tecnologías, la agricultura, fíjense que surgen todos los calendarios Eh, aztecas, en el norte, en el sur, empiezan a surgir esto de las pirámides, las construcciones, que tenían también, el juego del sol, las estrellas para saber claro, cuáles eran los la solsticios, cuándo venían las astronomía, lluvias, claro. el estudio de los astros, todo eso está relacionado con un fin que es Sí. preocuparse, o sea, prever las cosechas, las etapas de siembra, de fertilidad, del dios de la fertilidad, bla, bla, bla. Y aparece también, ¿sabes Entonces, quién? Ahí en esa época también, que el otro día estaba leyendo un poco, el dios del almacenaje. Había un dios que les uh, permitía mantener, sí, le rezaban a ese dios para que no se le pudrieran claro, los granos o que no agarrara humedad o que no agarraran es bichitos. Le que rezaban a un ese dios. fue, viste que los egipcios fueron los primeros en domesticar gatos para Mm, controlar las las plagas, plagas, porque estás increíble en el eso, medio del ¿no? desierto, en el medio del desierto y abundancia de granos Claro, y vegetales, imagínate, lleno de ratas. sí. Escuchá, Ahí está la y, esencia del gato y, nuestro. y claro, y me sale esto claro, es lo que vos decís. Mario ahí, citando otros autores, la época del tedio, empieza la abundancia, como dice Fede, y bueno, ya se tiene que establecer otra jerarquía, porque hay algunos que van a querer tener mucho. Claro, Muchos asocian esa etapa de la historia con la aparición de la avaricia, la codicia, la ambición, ¿no? el Y querer tener bueno, más que el otro. empiezan las jerarquías, son pirámides jerárquicas. Ujú. Uno lo ve, yo cuando fui allá a las ruinas de Chichén Itzá, por ejemplo, los tronos de los tipos están bien marcados. En la cancha del juego de pelota de los Sí, mayas que el tenían juego a la ahí, cadera. el muro es altísimo, son 8 metros, y hay un muro de 8 o 10 metros que arriba, arriba, arriba hay un trono gigante de piedra. Imagínate quién se sentaba ahí, ¿no? Sí, A sí, mirar sí. el partido. El amigo Moctezuma. Tremendo. Entonces, bueno, varias hipótesis como para hacer pensar y pensar juntos, Sí, repensar todo esto. Y lo que sí hoy no se pone sobre duda es que la mayor parte de la historia humana fuimos cazadores, recolectores, exploradores. Eso quiere decir que el ser humano comía lo que había, lo que podía y sobrevivía con lo que tenía, sí. y fuimos resilientes fisiológicamente. Jamás en la historia humana vivimos con el confort que tenemos hoy, jamás en la historia humana nos movimos tan poco como nos movimos hoy, jamás en la historia humana eh, el hombre, el ser humano fue tan dinapénico
ni sarcopénico, dinapénico es falto de fuerza, sarcopénico es falto de masa muscular. Sí. Jamás. Es lo más probable, jamás. Se han estudiado huesos de antiguos cazadores-recolectores y tienen más densidad ósea que la mayoría de los humanos hoy. Ujú. Ese es el gran problema. ¿Y qué es lo que podemos rescatar acá con Fede desde Hojas y Piedras? El movimiento. Sí, como base El piramidal, ¿no? movimiento más allá de la dieta, Mm. más allá, porque la dieta es un invento totalmente antropocentrista, ego sapiens de estos milenios. Sí, La sí, dieta, no hay dieta. no hay Nosotros en dieta. Hojas y Piedras no hay dieta. Hay Claro. comida, hay droga, No, hay reacciones, claro, no hay reacciones bioquímicas, lo que relación sujeto-entorno. no hay polvos mágicos, no hay ayuno intermitente. Vamos a empezar a problematizar acerca de esos temas porque se ve que Alex Andes, lo conozco muy bien, 15 minutos los escuché y no engancho un tema. Bueno, lo que pasa es que quizás son muy complejos los temas. Entonces O, Hojas y o nos Piedras. estamos complejizando nosotros. Gracias por el Es un comentario. Tao. El problema, No, Alexanders, es que esto es un Tao, no es claro, ni blanco ni negro. claro, Y si vos querés verlo negro, vas a encontrar una tinta blanca. Y si exacto. querés verlo blanco, vas a encontrar una tinta negra. Entonces, bueno, la idea es esta, pensar todos juntos y Sí. tampoco, como decíamos con Valen, mi amigo del campamento, es tratar de no ser concluyentes nada más, pero No, va por esta vía. sí. Ya Entonces, llegamos al movimiento. el movimiento, como habíamos dicho en aquella oportunidad, que era la La base. base de la pirámide nutricional humana, papá. eh, No hay otro no hay nutriente. otro No hay. nutriente. Si el ser humano hoy en día incluso sigue siendo así, pero no somos conscientes. Porque vos, para ir a la heladera, agarrar un cacho de queso o agarrar un higo, caminás y abrís. En el mejor de los casos. En todo caso vas a En el buscarte una mejor, Coca-Cola, un vaso de coca, un pedazo de pizza, una una hamburguesa. agua helada, una agua helada. Vamos arriba, Entonces, Valen. el movimiento está. El movimiento está Claro. constantemente. Ahora, en realidad, Fede y Nico, y ustedes también, a través del Homo Digitalis Funcionalis, ya hay movimiento, la articulación temporomandibular. Esto no lo tienen presente muchos profesionales del Functional Training New Age de hoy. O sea, hablar y estar sentado en una situación de estatoestesia es funcional para el ser humano, para el Homo sapiens Por sapiens. Es supuesto. funcional, porque si no nos podemos comunicar. O sea, hay movimiento. Incluso si yo me quedo quieto con Fede en un estado de contemplación total, hay movimiento. No es imposible que no haya. La vida es movimiento. Hasta donde podemos saber es movimiento. Y más allá de los átomos, hay También. movimiento. Y en el vacío hay energía. Rayos. Rayos y centellas. Es lo O que, sea, es lo que queríamos plasmar y es donde queremos profundizar. Les recordamos sí, que tenemos claro. el capítulo 1 de nutrición y tenemos otros programas que hablamos de ayunos intermitentes, cómo lo vemos y demás. Para repasar un poco dentro de estos temas que convocan a la nutrición tal cual es, la base piramidal, el movimiento, el tan afamado en este canal y prodigiado movimiento, que es el que nos nutre, que es el que nos condiciona y es el que nos permite ser más vitales, como nos gusta manejar acá en Hojas y Piedras. Luego, sí, por supuesto que vienen todos los alimentos que nos han hecho formar el ser humano que hoy somos, este grado de evolución. Pero ¿cuál es el problema? Por exceso de movimiento no te vas a morir. O sí, pero vas a demorar mucho más tiempo que lo que va a ser el exceso de comer, tanto Sí, granos, sí, sí. lechuga, carne, huevo, sal, Vísceras, pimienta, sí, lo que vísceras, sea. lo que sea, porque de alguna manera u otra nosotros hemos evolucionado gracias al movimiento, al poder de adaptación. Hoy, incluso, me atrevería a decir que el movimiento está evolucionando tanto y en otro plano tan poco entendible algunas veces para mí, porque como decís vos, la estatostesía nos rodea. Yo estoy estático ahora hablando y vamos a estar por lo menos no sé cuánto más tiempo acá sentados hablando y estamos moviéndonos igual y se están pensando en entender este movimiento y vos ves a los niños, a los jóvenes y demás, están mucho tiempo en este estado de estatostesía y si sos lo suficientemente filósofo o crítico de la realidad y no sos un tipo que ve blancos y negros nada más en la vida, te abstraes un poco, analizás la situación y decimos, estamos evolucionando, nuestro cuerpo se está armando para llegar a una estatostesía donde
sea la madre de todos los ejercicios, tipo, vas a pagar el gimnasio para estar sentado. Oye, ahí va, contemplativo. Vista Exacto, contemplativa, papá. Y claro, si viste que hay, yo acá en América del Sur, hay sí, lugares que vas y te acostás en sí, una camilla y te hacen digo, una especie de masaje o te ponen una música y te acostás ahí. Te sí, acostás media hora, ¿no lo viste nunca? claro. No, no, Es no, acá no, que, no he es acá tenido que el venden placer. eso. Sí, sí, no he Lo- tenido lo- el placer. lo- sí, pero lo que dice Fede es totalmente, en realidad, evolución desde Hojas y Piedras y desde muchos otros sabios es transformación. Entonces, la realidad, quizás lo que podemos percibir con nuestra acotada limitación perceptivo-sensorial humana, que no es la única, obviamente, forma de ver la realidad, deben haber otras formas y muchísimas, infinitas, que eso es lo más divertido. Y eh, esta realidad va mutando constantemente. El cambio, Sí, Heráclito el presente. río. Heráclito presente, como bien me dice Olga, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Y eso es el cambio en constante. No hay nada más que ahora, Un momento, ahora. Y ahora. ya está. Y Carpe el diem. cambio puede ser, claro, ahora, hoy en día, como dice Fede, estas adaptaciones están generándose constantemente. Sí. Fíjense cómo históricamente hoy hay un antagonismo total. O sea, nos movemos mucho menos que antes porque no necesitamos, supuestamente en principio, no necesitaríamos tanto movimiento para lo que antes era cazar, recolectar y explorar. Hoy es ir al supermercado, pedido ya, rápido, comprar y obtener, ¿no? Ujú. O sea, todo ese movimiento no está. No hay exposición al frío, no hay exposición Al calor, no hay al, exposición a al nada. sol, a la intemperie, a los pies que contacten la superficie terrestre y se Vos lo que genere me- ese vos intercambio de querés llegar electrones. a los elementos primigenios, vos querés llegar a esos alimentos también. Podríamos, podríamos llegar que el movimiento, claro, porque el movimiento, ¿qué es el movimiento, por ejemplo? ¿No? Y ahora vamos con Flor que Sí, dio un lindo un aporte ahí. comentario. El movimiento es eh, la relación del sujeto y el entorno, ¿no? Sí, Esto es el ambiente. movimiento y yo de alguna forma me relaciono con este aire. Bueno, en este momento me estoy relacionando a través de esta eh, sofisticada tecnología y nos estamos comunicando nosotros Sí. ubicados en lugares distintos del planeta Tierra y nos estamos hablando y mirando Es que en y principio escuchando. todo esto fue creado para esto. Claro. Pero eso que dice Fede de los elementos primigenios, quizás como les gustaba filosofar a los antiguos griegos, que bien querían buscar el elemento primigenio. Y bueno, todos esos elementos, agua, aire, tierra, fuego, y quizás la quinta esencia, que Me- sea la conciencia. Pará, Eh, ¿cómo era que decía? Con el poder de todos ustedes reunidos, yo soy el Capitán América. Claro, faltaba el corazón, que hacía tu, 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 tu. Que el de corazón tiene un monito, el ¿te acordás? corazón, claro, el corazón era la quinta esencia. Sí, Tenía un monito que darwinianos, que sí, darwinianos. sí, te das cuenta, ¿no? Y encima era indígena. Oh, salado. Escuchá, a ver qué dice Flor y continuamos. Mira, la lactancia Sí, materna es la base. En la primera toma se transmite casi todo lo que el humanito va a necesitar en su crecimiento. Ahí va, sí, sí. El ácido láurico no es el aminoácido que está en sí, la leche materna y que está en el aceite de coco, si no me equivoco. sí. Y está todo el power immunologic, Sí, sí. pero a pesar de eso, seguimos siendo muy dependientes. Esto lo viene estudiando Fede con su hijita. No queríamos entrar en este Sí. tema, pero por lo menos un vestigio, porque esto evolutivamente es interesante. Fíjense que nuestro súper evolucionado y particular, distintivo eh, carácter anatómico que es el cerebro, ¿no? Homo encefalicus. Homo encefalicus se diferencia del resto de los seres, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Bruta cabeza Y, tenemos. y y fíjense que ese desarrollo del sistema nervioso demora mucho. O sea, cuando nacemos tenemos un desarrollo muy primitivo, digamos, mínimo, y necesita mucho cuidado. El ser humano es muy vulnerable, muy frágil cuando es chiquito. Sí, yo Y, igual, y
ahí yo voy a hacer un inciso, porque Sí, yo entiendo que el ser humano es bastante vulnerable, pero la sí, capacidad del ser humano de reconocer la huida ya instaurada desde temprana edad es algo fantástico. Y sin duda que estamos condicionados por nuestro físico, pero lo muy loco de ver a un ser humano crecer es, primero, la velocidad, porque yo creo que hay un problema también evolutivo, que es el ser humano debería estar mucho más tiempo en la panza de la madre, llamémosle, para que salga como nace un potrillo, llamémosle. Que Claro, puede, que salga y apoye las patas. claro, Claro, a eso me refería. claro, pero lo Porque que se no ve, hay, está en hipogravidez. Está como sí. en la gimnasia de la piscina, en el hidrogin. Pero ¿sabés qué es lo Y particular? La cabeza del ser humano crece más rápido que el resto del cuerpo. por eso cuando sale, ¿no? Cuando sale empieza, claro. Claro. Y Sí, es sí, sí. increíble, o sea, porque uno dice, Y le pesa. entonces, Pesa, pesa. ¿a qué punto llegamos? Porque fíjate que en cuanto a supervivencia, lo que nos hizo sobrevivir, en todo caso, un animal crea su mecanismo de defensa o de ataque en base a lo que lo rodea. ¿Qué fue lo que hizo o qué nos Viste rodeaba a que, nosotros para que el encéfalo se desarrolle tan vis- rápido en relación a las otras extremidades? sí, viste que yo lo planteé en mi artículo esto, que también lo tocábamos con Mario, mirá. El, el, el hombre neandertal, por ejemplo, y otros géneros también, de homininos, es el clásico desarrollo posterior, del lóbulo Occipital, posterior, sí, occipital. Entonces, ahí está, es un área muy importante para el movimiento, sí, de la visión, y era no demasiado, o lo que menos tenía era el desarrollo frontal que tiene el Homo sapiens sapiens, ¿no? claro. De esa paradoja que hablábamos hoy, que de todas maneras nadie sabe por qué demoró 200.000 años, o no sé qué pasó en todo ese periodo de tiempo, ¿no? No se sabe. Eh, Solo sabemos que no sabemos. Pero eh, el tipo, la hipótesis que se puede decir desde el comportamiento y desde las funciones cerebrales, se puede decir que ese tipo de la era de piedra, el hombre neandertal, por ejemplo, que no era un tipo que se colgaba mucho a mirar las estrellas y a pensar y a hacer esto, hojas y piedras. El tipo no hacía hojas y piedras, hipotéticamente. El tipo estaba en el presente, era prácticamente un animal Mm, incluido en el entorno natural que sí, simplemente sobrevivía. en el ecosistema, Quizás, quizás, es una hipótesis. sí. Obviamente que tendría desarrollado mucha más fineza, potencia, agilidad y demás virtudes en cuanto a lo motriz y en cuanto a la reactividad, la reacción en el momento, Claro, porque de eso dependía su vida y gracias a eso es que estamos nosotros acá, obviamente, sí, ¿no? sí, sí. O no. O Imagínate si no, o venimos de otro lado. Lo o de que, otro lado. claro, porque acá no vamos a entrar a hablar de alienígenas ni nada de eso. A Chavar le Sí, encantaría sí, igual, no, pero pero hay hay muchas, teorías, hay hay muchos teorías. baches, Uno, ¿te acordás que en un programa yo mostraba la especie de polígono ese que hay entre sí, los homininos, el orangután, el gorila, sí, cómo se comparten, están los, no sé si están los bonobos, el chimpancé está, sí. el chimpancé, Quizás el orangután, alguno de esos. compartimos tanta cantidad de ADN, pero sin embargo no Sí, se conoce el ancestro común claro. que hace surgir a los homininos, al ser ¿Y humano, digamos, será que no a la hay? subfamilia. Y claro, y ahí está, no sé, la mano de Dios. La encrucijada. Lo cierto es que nosotros también, no solamente gracias a la mano de Dios, hemos llegado a Vayan a preguntar, perdón Fede, pero sí, vayan a una facultad o a una universidad y pregunten, porque sí. realmente está difícil, Te hacen eh, decano no es, inmediatamente. no es que NOMS, ahí me pueden dar Eh, un puestito acá que en Uruguay es la gran aspiración muchachos, vengo con esta de problemática. la gran aspiración de la populi acá, ¿no? Ser Eh, empleado público. sí, 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 sí. A ver, tenemos un aporte ahí, hay que entender de dónde venimos para saber dónde, muy bueno. Y bueno, sí, gracias, Gracias, muchas estimado. gracias. Sí, Yo, yo sí, siempre recomiendo
digo, para los después, ¿De animales a dioses? acá tenemos a Lieberman. Sí. Es uno de mis biólogos evolutivos favoritos. Yo estaba Realmente, y escuchando mucho está lleno de a Larari. Yuval, sí. Yo a Yuval le di mucho y estoy siguiendo, continúo la lectura Sí. de Una animales a charla, dioses. tiene una charla hace muy poco en un canal español, muy interesante. Bueno, hace un resumen de todo lo que es Sí, su pasaje, obras y demás. Pero para retomar un poco el tema de nutrición, no decir que solamente es gracias a la mano de Dios que nosotros llegamos acá, sino que es también gracias a lo que nosotros hemos metido luego de la agricultura y de la ganadería, como decía Nico más atrás, alimentos, manufacturas que nos han permitido sobrevivir a un gran espectro de seres humanos. No recordar que somos 7.000 millones de seres humanos. sí, sí, sí. Hablábamos que el número de Dunbar son 150 personas. Nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo, o sea, literalmente. Y tratamos de alimentarnos en un mundo donde ni siquiera es necesario alimentarse. Y encima nos sobrealimentamos. Entonces, sí, sí. Y esa es y ese es el problema. esa es la gran, el antagonismo total que uno, si habla de evolución en términos de progresión, Sí, no sé, viste que la palabra evolución te engaña y te dice como que algo avanza, claro. algo mejora, ¿no? Sí, sí. Algo se está desarrollando. Sí, sí. Bueno, siempre de lo peor se saca lo mejor y Claro. más entendible más desde los procesos adaptativos Use horméticos. it or lose it. Ahí sí, ahí hay regeneración y readaptación, pero en realidad todo te dice que vamos avanzando, pero es tal cual como dice Fede, en realidad, Claro. si vos te pones a pensar, la sobrealimentación que generamos, ahí están los placeres, y Claro. yo, Fede, si querés, me remito a mis notas Dale. para ordenarnos un poco los pensamientos, que seguramente se debe estar por acabar el bloque 1, quizás, Sí. no lo sé, A ver. pero mirá, dijimos que desde este reflexionar con todos ustedes, hojas y piedras, numeric fed nums, yeah, muffles, you know what I mean. La base de la pirámide nutricional, seguramente para nosotros lo más valioso dentro de la nutrición que tiene el ser humano es el movimiento, y es lo que nos lleva hacia, y es lo que nos forma. Recordemos lo que dice Andreo Spina, el fundador del Functional Range Systems, tan sabiamente, que la fuerza es el lenguaje celular. El tipo dice esto, miren qué interesante. No sabemos realmente, las células no hablan inglés, no hablan italiano, no hablan francés, el núcleo no piensa, no es un cerebro, ¿no? No se comunican, no Yo no sé te mandan WhatsApp. Yo no sé bonjour monsieur. O sea, la célula muscular se comunica con la neurona, no es así. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo es que un pequeño ser, como un bebé, se va desarrollando? ¿O cómo un tipo como yo, que a los 15 años era un flaco, una laucha, soy bastante masivo hoy en día, podríamos decirlo así, o tengo la fuerza que tengo? Es Pero pasa que la fuerza para mí está relacionada estímulos directamente con el peso de uno, ¿no? Uno va a levantar en relación a lo que pesa. Eso sí, es para mí, pero forma parte de trigonometría. Pero ¿cómo se transforma eso? El proceso. Creo en que algún punto vos. hay una acción desde la voluntad que decide generar tal acción, tal movimiento. Claro. Y ese El movimiento cuerpo lo recibe. Claro. El cuerpo lo recibe. Hay una aferencia, ¿no? La primera vez que hago una lagartija, bueno, yo hacía lagartija a los 7 años, estaba endemoniado, ¿no? Sí, pensá que por otro lado, al haber elegido eso, estás abandonando el sillón, que eso también contribuye en el otro aspecto, ¿no? Para que. ¿Qué El mono beso. Para que Juan Ignacio, el mono beso, todavía no lo biché, pero está bárbaro. Tengo varias ideas de ahí. Tengo uno anterior acá, el mono desnudo, de Desmond Morris, que todavía no le entré tampoco. El mono beso, muy bueno, y el mismo González Campillo, no me acuerdo el autor español, La cadera de Eva, dicen que son muy buenos libros. Gracias por el aporte. Son buenos libros. Gracias. Y es tal cual, muchas ideas de Mario Di Santo vienen también de ese autor del mono beso, el Homo obesus. Lo que decíamos con Fede, la fuerza como lenguaje celular.
¿no? Entonces, seguramente, y es lo lógico, incluso los patrones primitivos básicos de movimiento humano, que los hace todo niño, Ujú. desde pasar de la cunita de estar boca arriba a cuadrupedia, suelo, cuclilla, inclinación, levantarme y Los caerme mil famosos veces para patrones de poder, movimiento. claro, para poder caminar, esos 7 patrones primitivos básicos de movimiento, eso es su relación sujeto-entorno, Ujú. estímulo, así como se recibe el estímulo, luego se generan las adaptaciones en los tejidos determinados, sea tejido conectivo, Sí. muscular, ¿Sabes lo que tejido tiene nervioso. también el ser humano en la parte del aprendizaje? Porque yo creo que si bien hay la parte del hipotálamo, que es donde se desarrolla o donde se guarda esa esencia animal que nosotros tenemos, la, queda en comparación, si vas El cerebro, a lo morfológico, en comparación al encéfalo en general, el hipotálamo queda sumido dentro de lo... O sea, incluso el cerebro se lo come mm, con sus sí, sí. lóbulos enormes. Y son los lóbulos las capas, ¿no? Y fíjate que está el neocórtex, la Sí, corteza prefrontal, sí, y que también supuestamente ahí está gran parte de lo que es la conciencia de sí, la sí, autoconciencia. sí, 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 Y sí. bueno, y también eso es un área que, bueno, yo, el gran maestro que he tenido es Mario Di Santo en ese sentido, pero Sí, con todos sus estudios en neurociencias y neurofisiología, y hay que entrarle a eso tremendamente porque es un área preciosa, ¿no? Para estudiar incluso desde el movimiento. ¿Sabes qué dice totalmente. Juan? Yo cuando entreno a alguien lo primero que hago es que puede estar colgado a una mano y la gente no me entiende. Y tal cual, es lo que yo Porque no llama la también, atención, Juan, no es fácil, es fácil, te sí, dicen. sí, Ah, eso lo hace cualquiera. mira, la, claro, El ego, el ego yo lo sapien. que utilizo en mi sistema básicamente lo puedo compartir porque ya está publicado por ahí, va a estar publicado, va a estar de acceso público, digamos, ¿no? Lo que utilizo yo son los patrones primitivos básicos de movimiento, que se clasifican en 7, y después eso interrelacionado con la amplitud de movimiento. Y después Sí, está el principio de movimiento por antimovimiento, y ahí está la tríada sí, de lograr entender con ciertas limitaciones, pero por lo menos una base para entender el movimiento de un ser humano. Entonces lo que dice Juan es tal cual. sí. En realidad el patrón primitivo de tracción, yo lo que hago es anexarlo al hanging, al estar colgado, que en realidad sería previo, y seguramente fue lo que más hicimos, porque imagínense que, bueno, está anexado a la braquiación o braquialización, desplazarse con los brazos. Pero imagínense que lo que más hacíamos era o desplazarnos con los brazos o trepar o lastrar cosas, Mm, lastrar, ¿no? ¿Se entiende? Arrastrar. No necesariamente remar, mm, o sea, y hoy en día la industria del fitness, ¿qué te dice? Lo primero es hacer o jalón al pecho o dominadas. Vas de ujú, una a la tracción, al patrón de tracción. No está ni bien ni mal, mm. pero muy acertado eso de antes. Yo chequeo antes de hacer una dominada tenés que poder estar colgado. Es lógico. O sea, es lógico, ¿no? O sea, si No, no puedes estar antes de colgado, estar no te colgado tenés que recomiendo. querer estar colgado, porque hay mucha gente Sí, que te sí, dice, no, yo no puedo, me duelen las manos, me duele esto, me duele lo otro. ¿Y cómo no te va a doler las manos? Es como cuando te duele el glúteo mayor, cuando te vas a la máquina de glúteos porque querés tener un glúteo divino y no te apunto por eso. Pero es el mismo dolor, gente, no es que duele sí, sí. más, duele menos. No, lo La que pasa es que mano. el Bueno, otro día el mouse, el otro día, bueno, entonces, excusas siempre van a haber un millón, pero yo creo que la realidad es que tenemos que, los patrones de movimiento, para responderle a Valen también, que arriba había sí, preguntado si se desarrollan por algo en sí. específico, y se desarrollan Eso por algo en está, específico porque está en nuestro genoma, o sea, es está algo que en podemos la desarrollar. memoria genotípica. Está en la memoria Claro, genotípica. pero Ahora, no viste, necesariamente tenés que hacer todos los días un lunge para que vos te sientas como que de alguna manera u otra estás aportándole algo positivo a tu biología. Por supuesto que lo harías, pero tampoco estés pensando, ah, bueno, hoy voy a arrastrar algo, hoy voy a empujar algo, o me voy a colgar un poco, voy a hacer un lunge, voy a hacer un squat. Y santo remedio. y ahí, Si lo y, haces, chapó. Si no lo haces, y- claro, es que ahí, Fede, está la espontaneidad del movimiento humano que tienen los niños. claro. Y que dice O Mario. sea, no es.
Y es tal cual, la espontaneidad del movimiento humano, y quizás se parezca más al movimiento primigenio de la caza, recolección, exploración. Yo también había anotado, para el programa de hoy, el juego como la base de pirámide nutricional. Tenemos el movimiento, ¿no? En contraposición, para que no enfoca la cámara, Sí. en contraposición al siglo XXI, una situación antagónica de abundancia más confort, la tetra de la modernidad, que también está la pentada y la hexada. La base de la pirámide, el movimiento, la caza, recolección, exploración, el juego, bueno, obviamente la reproducción, el arte, la comunicación y otros. O sea que ya venimos tocando, venimos la vida misma sin antes de ingerir nada, antes de ingerir alimento. Y se acaba el primer bloque. Se acaba el primer bloque. A ver, Voy cortando. ¿Cuántos sintieron que comieron ahora? Bueno. Voy cortando, Volvemos enseguida. Foles y piedras.